La vida tal y como la conocemos puede darse en condiciones extrañas, incluso en lugares que no reciben oxígeno o la luz del sol. Pero en ningún lugar puede haber vida si no hay al menos un poco de agua. No es casual que en muchas culturas el agua represente a la figura materna, la que alimenta, cobija y consuela, pero también a la destructora iracunda. Durante años creímos que al sumergirnos en ella, cuerpos y espíritus se limpiaban de toda impureza. En lengua vietnamita, la palabra lluvia designa también la patria o el hogar. Desde la revolución industrial, los empresarios acapararon manantiales y ríos, no solo para producir todo tipo de objetos, sino para desechar una inmensa cantidad de químicos contaminantes, dejando a las poblaciones cercanas sin agua para beber. En ir a buscar agua a una fuente aledaña, las personas invierten varias horas del día. Por lo general son las mujeres y los niños los encargados del abastecimiento, y muchas veces esta responsabilidad familiar les impide asistir a la escuela. Los expertos nos dicen que el volumen del agua contenida en el planeta es el mismo desde nuestros orígenes y no va a disminuir, pero también nos aclaran que contaminarla de manera irreversible, privatizarla o hacer un mal uso de ella equivale a desaparecerla. Mientras unos cuantos individuos mantienen inmensos campos de golf, pastizales y piscinas, pueblos enteros carecen de ella. Quienes acaparan el agua, acaparan la vida y nos condenan a todos los demás a la muerte. Estamos de nuevo conectados a distancia para el programa de la revista de la Universidad de México. Esto nos permite recibir desde Cuernavaca a Claudia Gómez Godoy, quien es abogada litigante e investigadora del colectivo de abogadas especializada en pueblos indígenas, campesinos y defensa jurídica frente a megaproyectos. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Vámonos directo al tema. ¿Por qué tenemos tantos conflictos por el agua a lo largo y ancho del territorio nacional? Hola, bueno, pues mira, hay muchas formas de responder esa pregunta, pero yo creo que una tiene que ver con la forma en cómo se han tomado las decisiones en relación con el agua, ¿no? Digamos, el agua que es un bien público, que es un bien común, que es un bien que debería, que eso, de acuerdo a nuestra Constitución, es un bien nacional, que debería de alguna manera repartirse de manera equitativa, sustentable, justa. En realidad se ha desarrollado con una serie de políticas como son las concesiones de agua, en donde no hay democratización en cómo se maneja el agua, ¿no? Hay unas personas que deciden qué es lo mejor o cuáles son las mejores políticas para toda la población, ¿no? Entonces, esa diferenciación entre las decisiones que deberían de tomarse de una manera colectiva y local a las decisiones que se toman normalmente en una oficina muy lejos de donde están los mantos, donde están los recursos, donde está el agua, donde están los ríos, donde están las lagunas. Esa es una primera razón, ¿no? La diferencia entre donde se toman las decisiones y donde el agua se cuida, se utiliza de alguna manera. La otra tiene que ver con una legislación que permite la privatización, las concesiones, y la otra respuesta que es importante es que esa disparidad entre los que deciden y los que hacen la gestión. Casi en todo el país vas a encontrar en todos los pueblos indígenas, campesinos, afromexicanos, comités de agua, comités que deciden sobre el agua, que están muy separados de las decisiones que puede tomar, en este caso, la Comisión Nacional del Agua. Esa es una primera razón. Entonces, bueno, muchas de estas autoridades toman decisiones que afectan a estas comunidades sin tomarles en cuenta, ¿no? Por ejemplo, las grandes represas, se toman decisiones en la CONAGUA o en la Comisión Federal de Electricidad y afectan a comunidades, sin tomar en cuenta pues, sus necesidades, su manejo de agua, sus prioridades. Esa es una posibilidad. O les ponen una minera y esa minera finalmente trae como consecuencia la contaminación de los mantos acuíferos. Y aquí quisiera hablar pues, de dos casos, así que te dan muy claramente cómo esas decisiones afectan a los pueblos, ¿no? Hay muchos casos, pero digamos, estos podrían ejemplificar. Uno es el caso de la comunidad indígena de Zacualpan, en Colima. Esta es una comunidad que surte de agua al 70% de la ciudad de Colima y Villa de Juárez, y de Villa de Álvarez, perdón, ¿no? Son las dos ciudades, es la ciudad más importante del estado y la zona conurbada que es Villa de Álvarez. Bueno, el 70% del agua de la ciudad de Colima proviene de esta comunidad de Zacualpan, ¿no?
Y sin embargo, las autoridades federales decidieron que en Zacualpan era bueno poner una concesión minera y tienen dos concesiones mineras a solo 500 metros de este gran manto acuífero. Es un manantial impresionante del que se surte la ciudad de Colima, ¿no? Entonces, ahí vemos como claramente una decisión de autoridades que no se coordinan, toman una decisión que afecta no solamente a la comunidad de Zacualpan, a la que es afectada directa por la actividad minera que se pudiera realizar, y que gracias a la movilización y a la resistencia de la comunidad no se ha hecho, no solamente afecta a esta comunidad, sino también afecta a todos estos usuarios del agua. Bueno, Zacualpan no recibe un recurso, ni siquiera un apoyo económico por esa, por ese abasto de agua que otorga la ciudad, ¿no? Lo único que ellos tienen como contraprestación es un pequeño proyecto turístico que los dejan tener un pequeño, unos charquitos ahí que pueden, bueno, no son unos charquitos, son un lugar precioso, pero que pueden utilizar, pero no tienen una contraprestación. Tú ves la comunidad de Zacualpan y es una comunidad indígena con muchas carencias económicas, aun cuando hace esos servicios ambientales hidrológicos. Y otro caso es el caso de la presa del Zapotillo, ¿no? Desde la Comisión Nacional del Agua se decide que es una buena idea trasvasar uno de los ríos que surte a una región con bastante sequía, que es la región de los Altos de Jalisco, surte no solamente a partir del caudal que utiliza, sino de todos los pozos que se nutren de este río. Y bueno, a alguien se le ocurre que es bueno hacer una presa. Esa presa va a inundar tres poblaciones, Temacapulina, Cacico y Palmarejo. Para esa presa, agarrar, poner un tubo y trasladar el agua 80 kilómetros a la ciudad de León, ¿no? Una ciudad que, si bien es cierto, no es una ciudad con mucha agua, es una ciudad que ha sido favorecida por muchos años con políticas hídricas para generar una industria, demasiada industria en una región que no tiene agua. Entonces, se concentra el agua en esa región, incluso ahora hay un proyecto, bueno, no ahora, tiene algunos años, de Puerto Seco, en una región sin agua, ¿no? Entonces, se deciden estas ciudades industriales sin tomar en cuenta las necesidades de agua. Y todas esas decisiones que se toman al margen de las necesidades de los pueblos, de las poblaciones y de la gente, hacen que surjan los conflictos ambientales, ¿no? Entonces, Y hay cierto, o sea, hay mala fe, o sea, en una idea de sacar recursos federales, o realmente hay un desconocimiento, o sea, no hay los mecanismos para que se conecten estas dos visiones del mundo. Me imagino también, nos podrías decir si hay dos visiones del mundo que se oponen aquí. Una visión que es la de la explotación de los recursos, el extractivismo, la privatización, ¿no? El transformar el recurso en, digamos, el recurso natural en recurso monetario, y lo que es la gestión comunitaria del agua. sí, bueno, en el tema del agua es muy claro que sí hay varias formas de gestionar, de relacionarse con el agua, ¿no? Por muchos años los pueblos indígenas campesinos y afromexicanos, comunidades equiparadas, han demostrado, pues, que tienen una relación distinta con el agua y con los territorios, ¿no? En general con los territorios y dentro del territorio, el agua, o sea, de hecho ellos pues tienen, por ejemplo, los pueblos indígenas tienen una relación sagrada con el agua, ¿no? No consideran que sea la relación no es de aprovechamiento, no es de uso, sino que hay con ellos un vínculo que es religioso, que es cultural, que a partir de eso se reproduce la vida en muchos sentidos. Y esa es una visión muy clara que tienen estas comunidades. Y hay otra visión, pues, que sí considera, y que es la que impera hasta ahora en nuestra legislación de aguas, que es la que considera el agua como una mercancía. ¿Y qué implica que el agua sea una mercancía? Pues que está en el mercado y que se puede comprar y vender, ¿no? Las concesiones que son, finalmente las concesiones de agua son títulos de propiedad, aunque digan que no, pero dicen que no porque el agua es de la nación, pero finalmente son títulos de propiedad que incluso se pueden vender y comprar, ¿no? Entonces tú puedes con tu concesión vendérsela a otra persona y eso se puede. Para los pueblos indígenas y las comunidades campesinas eso sería imposible, ¿no? Esa relación
que hay con el territorio, pues no entienden cuando a los pueblos les dicen, es que ustedes son propietarios del agua, ellos dicen, no, nosotros no somos propietarios del agua, porque el agua no le pertenece a nadie, el agua es de todos, es un bien público, es un bien colectivo, es comunal, y en ese sentido la relación es más de cuidado, de conservación, sí, pero también de cuidado, y ahí es donde pues encontramos dos visiones que no podrían tener puntos en cuenta, pero se necesita pues un diálogo entre estas dos visiones para llegar a acuerdos, ¿no? ¿Y cuáles han sido esos mecanismos justo de diálogo? O sea, ¿qué ha funcionado? Pues mira, hay muchos casos de comunidades em, que han llegado a acuerdos para la gestión, ¿no? De hecho, la mayoría de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y afros si tú vas casi a cualquier comunidad, vas a encontrar que hay varias comisiones que nunca pueden faltar. Hay algunas que cambian, pero hay comisiones que nunca pueden faltar, ¿no? Los comités de agua o los comités de usuarios, hay muchas formas de llamarles, ¿no? Los vas a encontrar casi en todos lados, ¿no? En cada comunidad, en cada pueblito, cada ranchería en la que tú encuentres, hay alguien que se dedica a gestionar el agua, ¿no? Porque ya sea que hayan tenido que hacer obras, ya sea que haya que hacer, en el caso de los pueblos, alguna ceremonia, ya sea que haya que hacer la distribución, ya quizá que falte, ya sea que haya que solicitar, se han formado comités de agua en casi todo el país, ¿no? Entonces esos comités de agua, y lo mismo sucede con el tema cultural, ¿no? Que puede ser religioso o no, pero también ahí vas a encontrar en casi todos los pueblos un comité cultural o un comité de la fiesta, de la religión. Eh, entonces, estos comités han logrado, por ejemplo, ser reconocidos con algunos municipios que se les reconoce que tienen esa gestión y los dejan, ¿no? Los dejan mantener la gestión y desarrollarla. También en su momento, el reconocimiento que en México tienen los ejidos y las comunidades agrarias, que es una forma de propiedad social de la tierra, lograron que a los ejidos y a las comunidades se les reconociera el derecho al agua. De hecho, cuando se dieron las titulaciones de tierras, que se dan después de la revolución y que continúan durante varios años, hasta el año 1992, con la contrarreforma agraria, bueno, ese reconocimiento de tierras era un reconocimiento de tierras, bosques y aguas. Así decían los títulos de propiedad. Digo, los títulos de reconocimiento de ejido comunidad. Entonces decía, se le reconoce al ejido o a la comunidad tal, esta tierra, estos bosques y esta agua. No estaban separados. El agua era parte del reconocimiento de propiedad social y ese reconocimiento estaba legislado, estaba en su decreto presidencial, estaba en su reconocimiento de creación de ejido y comunidad. Es hasta el 92 cuando se empieza a separar, pero digamos, los ejidos y comunidades fueron en su momento y son hasta ahora, porque en muchos casos no se les ha quitado ese reconocimiento, eh, una forma muy, muy clara de poder gestionar tanto el bosque como el agua y la tierra. Era una cosa unida. Ujú. Vamos a irnos a un corte y volvemos a profundizar un poquito en esto, ¿te parece? Muy bien. Nos vamos a corte, volvemos enseguida con ustedes. Estamos de vuelta con Claudia Gómez Godoy, defensora de los derechos indígenas, en la defensa del territorio, sobre todo frente a los megaproyectos. Y estábamos platicando de los comités que se han formado de manera local para la defensa del agua. También estábamos hablando de los derechos sobre bosques, aguas y tierra, que fueron gradualmente cambiando aparentemente a partir de 1992. Yo quería preguntarte primero si esta necesidad de lucha por el territorio, porque precisamente por los proyectos de extracción de agua, por la privatización de ciertos recursos, no han precisamente logrado tejer una conciencia ambiental más poderoso, por lo menos que nos conviene a todos en cierto modo porque tenemos a guardianes de la tierra trabajando en conservar nuestros recursos. O sea que al final nos conviene también como nación que todos estos elementos locales estén vigilando los recursos. Sí, pues mira, yo creo que es muy claro que en los últimos años se reconoce mucho más. Bueno, en los últimos años estoy hablando de 30 años, ¿no? Pero se reconoce mucho más la labor que los pueblos indígenas y las comunidades locales han tenido en la conservación de los recursos naturales en general, ¿no? El bosque, el agua, ahora todo este tema del carbono, eh,
los manantiales, los recursos vegetales. Se reconoce a nivel no solo nacional, sino a nivel internacional, que no es posible la conservación de estos recursos sin la participación y consulta y desarrollo de los pueblos indígenas y comunidades locales que habitan en los territorios, ¿no? En México, por ejemplo, el 70% de la diversidad se encuentra en territorios indígenas, el 70% de las fuentes de agua está en territorios indígenas, el como 80, no, 80% más o menos de los bosques también se encuentran en territorios indígenas. Entonces, estamos hablando que la mayoría, en pueblos indígenas y propiedad social, ¿no? O sea, ejidos y comunidades. Entonces, hablamos que la mayoría de los recursos que en nuestro país tenemos, pues están en esas regiones, están en esos pueblos que se están que de alguna manera han tenido una relación distinta con el territorio y eso nos llama primero a reconocer esa parte. En los mismos pueblos ha entrado esa conciencia, ¿no? Porque están viviendo los efectos del cambio climático. El cambio climático está llegando a las comunidades. La semana pasada tuvimos estas grandes inundaciones en la península de Yucatán, que son consecuencia no solamente del fenómeno meteorológico, eso es importante decirlo, también es consecuencia de la actividad humana y ahí tiene que ver la agroindustria que ha arrasado con la selva en la región y esas inundaciones se dan pues en muchas razones porque la selva se está destruyendo, porque está el cambio climático. Entonces, los pueblos también han sido cada vez más conscientes o también son parte de esta conciencia nacional o internacional de que los recursos que los recursos se tienen que proteger, que los recursos se tienen que cuidar, y eso nos llama no solamente a los pueblos, o sea, no solamente involucra a los pueblos que viven en esas regiones, sino también a cualquiera en la ciudad, en las comunidades, eh, para tomar en cuenta pues que es ese trabajo que están haciendo y también pues para considerar los apoyos que se necesitan, ¿no? Creo que los pueblos están no es que, bueno, incluso alguna comunidad, algunos compañeros de repente decían, no es que nos volvimos ecologistas, sino que después nos dimos cuenta que lo que hacíamos nos convendría a todos, ¿no? O sea, y estábamos cuidando, pues lo que ellos llaman la madre tierra o la naturaleza, ¿no? Se están combinando muchas de esas cosmovisiones y yo creo que es importante reconocer el trabajo que estas comunidades hacen para la humanidad, ¿no? Por supuesto, sí. Y presentaste hace poco una propuesta, unos puntos al Senado y afirmaste en este documento que todos los conflictos ambientales son conflictos por el agua. Ujú. Quería que nos ilustres un poquito más por qué el agua es central en esto. O sea, pienso, por ejemplo, en otros conflictos de los que tengo noticia, por ejemplo, en las eólicas en Oaxaca yo no vi el agua. O sea, ¿por qué el agua sería central siempre en un conflicto ambiental? Sí, bueno, esa es una tesis que yo tengo y que he sostenido que en realidad, cuando tú le preguntas a una comunidad por qué no quiere la minería, eh, casi siempre te va a decir, bueno, porque contamina, pero ¿qué contamina? Pues contamina el agua, ¿no? ¿Por qué no quieres que tu comunidad se inunde o la represa? Pues porque básicamente es una obra que se va a llevar el agua a otro lado o que va a usar el agua de alguna manera que afecta nuestra forma de vida y nuestra relación con el agua. Si tú preguntas por qué no una carretera, normalmente tiene que ver con que eso va a cambiar los mantos o las eólicas o los parques solares, tienen que ver con obras que modifican la relación que la gente tiene con el territorio y que los desplazan. Por ejemplo, las eólicas es un, es una, es un ejemplo muy interesante, porque tú dirías, pues ahí no van a utilizar el agua, el recurso que se está utilizando es el viento, pero hay una ocupación del territorio muy importante. Cuando tú hablas de eólicas, por ejemplo, en Juchitán y en Yucatán, no estás hablando solamente, digamos, de la media hectárea que ocupan para la instalación del aerogenerador, que digamos no es una gran ocupación territorial. Estás hablando de que esa media hectárea tiene como, o sea, se instala en ese lugar, pero luego tiene que tener otra hectárea para que se pueda instalar la otra media hectárea, el otro aerogenerador y otra hectárea. Y entonces, ese espacio entre donde tú instalaste el aerogenerador, hectárea que quede en medio, más la otra media hectárea, te está ocupando 2 hectáreas de territorio, ¿no? Esos aerogeneradores también generan una serie de aceites, no durante el uso, pero también cuando se retiran, que contaminan los mantos acuíferos y también tienen que ver con cómo se modifican pues las especies que viven
O sea, eso implica una deforestación, o sea, cualquier parque, tanto eólico como solar, implica que se tira todo lo que hay porque no puede haber, eh, ¿cómo se llama? Maleza ni nada de plantas, eso se tiene que retirar. Entonces estás hablando que un parque te va a ocupar a lo mejor media hectárea, pero en la ocupación territorial te está ocupando 3 hectáreas más lo que no puedes utilizar. Y lo interesante es que cuando ellos pagan, o sea, cuando las empresas eólicas pagan la ocupación del territorio, solo pagan lo que ocuparon, o sea, la media hectárea, no las 3 hectáreas que implica esa ocupación, ¿no? Entonces, yo sí creo que muchos conflictos tienen que ver con, digo, muchos conflictos generados por proyectos, es finalmente un tema de agua, la contaminación, los basureros. Lo que a la gente le preocupa sí es la contaminación del río, pero es el río que ya no lo puedes usar. El basurero es que tienes ahí el apeste, pero además los lixiviados te están contaminando el río y los mantos acuíferos. En general, casi todos los proyectos finalmente terminan con un problema de agua y lo que la gente quiere, o sea, cuando dicen, es que, ¿qué es lo que, cuáles son sus propuestas, ¿no? Cuando les preguntan a los pueblos, la propuesta es que se considere esos daños ambientales, ¿no? Los impactos sociales y ambientales que muchas veces no se miden, ¿no? O no son considerados, ¿no? ¿Por falta de instrumentos? No, los instrumentos están, tenemos la evaluación de impacto ambiental, tenemos la evaluación de impacto social. Yo creo que más bien es por falta de compromiso con el medio ambiente, por falta de cumplimiento de esos instrumentos. Bueno, sí hay una falta de participación en la toma de decisiones, eso es claro, y eso tendría que modificarse. El artículo cuarto, con la reforma que reconoce el agua como derecho humano, pues habla de la participación de la ciudadanía y de que las decisiones se tienen que tomar de manera equitativa y sustentable. Ahora que se está discutiendo la nueva Ley General de Agua, pues es un tema fundamental, o sea, reconocer a los diferentes grupos que cuidan el agua, entre ellos los pueblos indígenas, los usuarios, las comunidades afrodescendientes, y los mismos barrios, ¿no? Yo vivo en una colonia en donde nosotros hacemos manejo comunitario del agua, y es una colonia de Cuernavaca, no necesariamente estamos hablando de poblaciones rurales, ¿no? También en las regiones urbanas o periurbanas hay mecanismos de gestión del agua. Y ese reconocimiento de esa participación es muy importante, que se Sin reconozcan. embargo, parece urgente, Claudia, y esa ley de general de agua simplemente no sale. Llevamos esperándola 8 años, me parece. ¿Qué impide? ¿Qué falta? ¿Por qué no sale? ¿Y qué tanto nos afecta este retraso? O sea, Bueno, nos me afecta. imagino que las injusticias siguen perpetuándose en lo que no sale esta famosa ley. Claro, es una ley que está pendiente, es una ley que tendría que modificar todo eso de lo que hemos hablado, o sea, las relaciones de dónde se toman las decisiones rurales, que no se puedan tomar decisiones al margen de la evaluación hídrica, de la evaluación ambiental, de la evaluación social, eso es fundamental. Yo creo que no sale porque pisa muchos intereses, ¿no? El país es uno de los países más concesionados en tema de minas, en tema de recursos, en tema de reforma energética y en tema de agua, ¿no? El país tiene mucho más concesiones de las que se puedan imaginar, ¿no? Y esas concesiones pisan intereses, ¿no? Entonces yo creo que una es el tema de los intereses que se puedan pisar. Recientemente hay varias propuestas, iniciativas que se están manejando a nivel del Congreso, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Hay propuestas, ya iniciativas elaboradas que buscan hacer una nueva ley general del agua, que es lo que dice la reforma constitucional. Y la idea es modificar eso, ¿no? Lograr la participación, hacer una gestión integral eh, y lograr pues que todos bueno, una mejor participación. Hay una iniciativa ciudadana de aguas, hay dos iniciativas de Morena, está la iniciativa del PT y una iniciativa que hizo la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados. En estos periodos tendría que discutirse. Recientemente hay varios, sobre todo colectivos, grupos de abogados y grupos ligados a los intereses empresariales que se están oponiendo a esta ley general y que dicen que no habría que tener una ley general, sino que de ese artículo cuarto y del 27 deberían de salir varias leyes pequeñas, ¿no? No una ley grande, ley general, sino varias leyes pequeñitas y ahí hablar de todos los temas. Yo creo que sí es necesaria una ley general y es una ley general que legisle lo que dice la Constitución.
La Constitución dice acceso, que Pero, el derecho estamos- humano al agua debe garantizar el derecho a la participación. Perdón, no, Ay, ya se me no, ya cortó no otra vez. escuché lo que estabas diciendo. Creo que hubo un medio corte de internet, una Ah, interferencia. sí, tú Pero te bueno, te quería trabaste. preguntar en el pequeño momento, nos quedan un minuto más o menos, un minuto y medio, preguntarte justamente ahora que mencionas estos artículos de la Constitución que deben garantizar los derechos igualitarios para todos, ¿cómo aplica o cómo es la discriminación? ¿Cómo se ejerce? ¿Cuáles son los problemas en cuanto a discriminación del agua? O sea, ¿hay discriminación y se sabe quiénes son los más discriminados? Bueno, el ejemplo que a mí me gusta poner es siempre cuando hay mucha oposición a que los pueblos indígenas puedan ser gestores y puedan hacer uso de su agua de manera libre, ¿no? Ejerciendo libre determinación. Y bueno, dicen que no, que porque no tiene los recursos, cuando en general muchas de las obras hidráulicas, yo creo que casi el 60% de las obras de distribución las hicieron los pueblos con sus propios recursos. Siempre se dice que no tienen los recursos y que no van a tener la capacidad para gestionar. Esa es una de las cosas que se argumentan en contra de esta posibilidad de que se legisle sobre la gestión comunitaria del agua, ¿no? Y yo siempre digo, pongo el ejemplo de mi colonia. En la colonia en la que yo vivo, la, el grupo de vecinos tenemos la concesión y hacemos la gestión. Nosotros distribuimos, hacemos la obra, hacemos las obras necesarias de distribución, vemos cuánto gastó cada uno y pagamos y juntamos el dinero que se paga y se lo damos a la Conagua. Yo siempre digo, ¿cuál es la razón para que en Cuernavaca sí y en la montaña de Guerrero no? Es discriminación estructural, ¿no? O sea, la única razón para que unos sí y otros no es discriminación. Me imagino que no solamente es cuestión de discriminación, sino también cuestión de información. Yo imagino que Claudia no es inocente que la comunidad de Claudia tenga este sistema de gestión, porque ella está ahí. Me atrevo a pensar que tiene mucha influencia eso. Entonces, pues nada más, resalta una vez más la necesidad de informarse para tomar acción. Claudia, te agradezco muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Pues sigamos cuidando el agua, cuidando a nuestra diversidad cultural y muchas gracias a la UNAM por esta charla. Gracias a ti y muchísimas gracias por todo tu trabajo. Y bueno, pues nos vamos, hemos terminado un programa más de la revista de la universidad y nos vemos la próxima semana como siempre. Que estén muy bien, muy buen fin de semana.